Hola, hoy vamos a ver el mol. Primero vamos a leer su definición completa. Es una unidad del sistema internacional y es la cantidad de sustancia que equivale a la masa de tantas unidades elementales que pueden ser átomos, moléculas, iones, electrones, etc. Como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. Bueno, ahora vamos a explicarla. Pues primero tenemos que saber cuántos átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. Y lo tenemos aquí. En 12 gramos de carbono 12 hay 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono 12. Es decir, si ponemos en una báscula 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono 12, van a pesar 12 gramos. Entonces, resumiendo esta definición, nos quedaría: un mol es la cantidad de sustancia que pesan 6,022 por 10 elevado a 23 partículas de esa sustancia. Este número, 6,022 por 10 elevado a 23, es el número de Avogadro. Ahora vamos a ver qué es la masa molar. Pues bueno, la masa molar es la masa de un mol de una sustancia. Entonces, vamos a ver cómo se calcula. ¿Cuánto pesa un mol de sodio, por ejemplo? Pues nos tenemos que ir a la tabla periódica y coger este valor, que es la masa atómica. Vale, porque estamos hablando de un elemento, así que cogemos la masa atómica, que es 22,99, ya la podemos redondear a 23, pero son UMAS. Pero podemos hacer una traducción directa para calcular la masa molar. Podemos poner ese mismo valor, 23, y cambiarle la unidad, gramos mol. Esto significa que un mol de sodio pesa 23 gramos. Y lo mismo podemos hacer con moléculas, por ejemplo, pero necesitaríamos la masa molecular primero. Y la calculamos sumando las masas atómicas de los elementos que necesitemos. Por ejemplo, del agua necesitamos 2 hidrógenos y un oxígeno. La masa atómica del hidrógeno es 1, así que hacemos 2 por 1, porque hay 2 hidrógenos. Y la del oxígeno es 16, así que al 2 por 1 le sumamos 16. Y nos da 18, pero 18 UMAS. Para calcular la masa molar simplemente le cambiamos la unidad, 18 gramos mol. Bueno, esto es lo mismo, solo que aplicado solo a elementos, pero vimos que nos sirve para cualquier partícula. Entonces, el número de átomos en un mol de cualquier elemento son 6,022 por 10 elevado a 23. Es el número de Avogadro. Y un mol de cualquier elemento pesa, en gramos, tenemos que ponerlo en gramos, lo mismo que su masa atómica. Pues vamos a ver unos ejemplos de cuánto pesa un mol de elementos. Bueno, pues ¿cuánto pesa un mol de sodio? Nos vamos a la tabla periódica donde tenemos su masa atómica, que es 22,99, pero son UMAS, entonces simplemente lo tenemos que pasar a gramos. 22,99 gramos. Esto significa que un mol de sodio tiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de sodio y pesan 22,99 gramos. Lo mismo podemos hacer con los demás. Vamos a ver la masa molar del calcio. ¿Cuánto pesa un mol de calcio? Pues nos vamos a la tabla periódica donde tenemos su masa atómica, que lo podemos redondear a 40,08. Entonces lo ponemos en gramos. Significa que un mol de calcio contiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de calcio que pesan 40,08 gramos. Y vamos a ver con el azufre. Necesitamos su masa atómica, que es 32,07. Pero son UMAS, lo tenemos que pasar a gramos. Entonces al final nos quedaría que un mol de azufre contiene 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de azufre y pesan 32,07 gramos. Vamos a recordar que es un isótopo porque aparecía en la definición, el isótopo carbono 12. Bueno, pues los isótopos son los átomos de un mismo elemento que tienen el mismo número de protones, pero distinto de neutrones. Por ejemplo, el carbono tiene 3 isótopos, el 12, 13 y 14.
tienen el mismo número de protones, porque si no ya sería otro elemento, pero distinto de neutrones. El carbono 12 tiene 6 neutrones, el 13 tiene 7 y el 14 tiene 8. Entonces con los isótopos solemos utilizar el número másico, que se representa con una A, y si recordamos es el número atómico, el número de protones, más el número de neutrones. Entonces lo que cambian los isótopos es el número de neutrones, pero nunca el de protones, porque si no ya sería otro elemento. Y bueno, recordamos que nosotros, como referencia en los moles, cogemos el carbono 12, porque tiene 6 protones y 6 neutrones. Si por ejemplo cogiéramos el 13, que tiene un neutrón más, ya la masa de 6,022 por 10 elevado a 23 átomos de carbono 13 ya no sería 12. Entonces cogemos el carbono 12. La masa molecular no es lo mismo que la masa molar. Se diferencian en que la masa molecular es para una molécula, por ejemplo de agua, y la unidad es en UMAS, y la masa molar es para 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua, y se representa en gramos o gramos mol. Bueno, ¿cómo calculamos la masa molar? Sí que necesitamos la masa molecular, que la calculábamos con sumábamos las masas atómicas de los elementos que necesitáramos. Del agua ya sabemos que hay 2 hidrógenos y un oxígeno, pues hacemos 2 por 1 más 16 y nos da 18 UMAS. Son UMAS, es la masa molecular. Para pasar a la masa molar cogemos el mismo valor, pero le cambiamos las unidades, gramos mol. Significa que en un mol de agua hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de agua que pesan 18 gramos. Bueno, en algunos sitios veremos que se refieren a la masa molecular como peso molecular. Podemos considerar que es lo mismo. Entonces se va a calcular de la misma manera. Por ejemplo, el peso molecular del agua, pues ya dijimos que cogíamos 2 hidrógenos y un oxígeno, y al final nos da 18. Pues vamos a ver unos ejercicios. Entonces nos pide que calculemos las masas moleculares y molares de las siguientes moléculas. Vamos con la del agua, que ya la hemos visto. Entonces, primero para calcular la masa molecular, necesitamos las masas atómicas de los elementos que la forman. En este caso el agua está formada por 2 hidrógenos y un oxígeno. Entonces simplemente hacemos 2 por 1, 1 es la masa atómica del hidrógeno, y como hay 2, la multiplicamos por 2, más 16, porque solo hay un oxígeno, y nos da 18 UMAS. Ya tenemos la masa molecular, y para calcular la masa molar es el mismo valor, solo que con otra unidad, gramos mol. Un mol de agua pesa 18 gramos. Las siguientes. Ahora vamos a calcular la masa molecular del CO2, del dióxido de carbono. Necesitamos las masas atómicas del carbono y del oxígeno. El carbono solo tenemos 1, así que hacemos 1 por 12. 12 es la masa atómica del carbono. Y tenemos 2 oxígenos, así que vamos a poner 16, que es su masa atómica, pero por 2, porque hay 2. Y nos da 44 UMAS. Esta es la masa molecular. Por lo tanto, la molar va a ser 44 gramos por mol. Simplemente le hemos cambiado la unidad. Ahora, del amoníaco. Bueno, pues es lo mismo. Tenemos un nitrógeno y su masa atómica es 14. Y luego tenemos 3 hidrógenos, su masa atómica es 1, así que 1 por 3. Y nos da 17 UMAS. La masa molar es lo mismo, solo que poniéndolo en gramos mol. Del ácido sulfúrico, lo mismo. La masa atómica del hidrógeno es 2, y como es 1. Y como hay 2 hidrógenos, la multiplicamos por 2. Luego solo tenemos un azufre, su masa atómica es 32, así que hacemos 1 por 32. Y hay 4 oxígenos, su masa atómica es 16, la multiplicamos por 4. Nos da 98 UMAS. Entonces, la masa molar es el mismo valor, solo que en gramos mol. Y con el hidróxido de calcio lo mismo. Hay un calcio, 1 por 40,
hay 2 oxígenos, 2 por 16 y 2 hidrógenos, 1 por 2. Nos da 74 UMAS y la masa molar pues es lo mismo, solo que en gramos mol, 74 gramos mol. Pues si queremos pasar de gramos a átomos o de átomos a gramos, tenemos que seguir estos pasos. Vamos a ver unos ejercicios para practicarlo. El problema nos dice que tenemos 90 gramos de H2O, de agua, y queremos calcular cuántos átomos de hidrógeno y oxígeno hay por separado. Entonces necesitamos unos factores de conversión para ir pasando de gramos a átomos. Entonces, primero vamos a pasar de gramos a moles, porque es el primer paso. Primero necesitamos la masa molecular para conseguir la masa molar y establecer una relación. Luego veremos cómo. Entonces calculamos la masa molecular, que ya dijimos que era 18. La masa molar es 18 gramos mol. Entonces este factor de conversión nos quedaría que un mol de agua pesa 18 gramos. Ya hemos establecido una relación y ya gramos de agua se van con gramos de agua. Lo tenemos en moles y nos da 5 moles de agua. Ahora vamos a pasar de moles a moléculas. Entonces tenemos los 5 moles y necesitamos otro factor de conversión. Sabemos por la definición de mol que en un mol de agua hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Vale, entonces ya lo hemos pasado a moléculas. Y simplemente nos queda pasar a átomos. Pero como nos pide oxígeno e hidrógeno por separado, necesitamos dos factores de conversión. Uno para pasar de moléculas de agua a átomos de oxígeno y otro para pasar de moléculas de agua a átomos de hidrógeno. Para calcular cuántos átomos de oxígeno hay, pues utilizamos este factor de conversión, que en una molécula de agua hay un átomo de oxígeno. Y al final nos da que en 90 gramos de agua hay 3,011 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Y para calcular el hidrógeno utilizamos este factor de conversión, que en una molécula de agua hay 2 átomos de hidrógeno. Y al final nos da que en 90 gramos de agua hay 6,022 por 10 elevado a 24 átomos de hidrógeno. Y el último problema, que es del revés, vamos a pasar de átomos a gramos. Tenemos una cantidad de amoníaco, en la que sabemos que hay 7,022 por 10 elevado a 23 átomos de hidrógeno. Queremos calcular cuántos gramos tenemos de amoníaco. Entonces, primero vamos a pasar de átomos a moléculas. Y utilizamos este factor de conversión, que en una molécula de amoníaco hay 3 átomos de hidrógeno. Ya lo tenemos en moléculas. Ahora vamos a pasar de moléculas a moles. Sabemos que en un mol de amoníaco hay 6,022 por 10 elevado a 23 moléculas de amoníaco. Ya lo tenemos en moles. Y vamos a pasar de moles a gramos. Recordemos que para pasar de moles a gramos necesitamos el peso molecular para poder después la masa molar. Entonces, la masa molecular del NH3 son 17 UMAS. Por lo tanto, la masa molar van a ser 17 gramos mol. Y ya ponemos el último factor de conversión, que un mol de amoníaco pesa 17 gramos. Y al final se han ido anulando entre ellas todas las unidades y nos queda en gramos de amoníaco. Entonces al final nos da que cuando tenemos una cierta cantidad de amoníaco que tiene 7,022 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, pesa 6,6 gramos. Y aquí tenemos una tabla para pasar de gramos a átomos y cualquier unidad que esté por el medio. Simplemente utilizamos el número de Avogadro y las masas moleculares y molares.